Bueno, bienvenidos a un capítulo más de este estudio bíblico que se llama Conquistadores. Muy posiblemente el pueblo de Israel, a pasar el tiempo, comenzó a relajarse y estas pequeñas naciones que habíamos hablado, que habían quedado en Canaán, que no representaban una gran amenaza, comenzaron a ser parte del paisaje, comenzaron a ser parte de la cotidianidad. Y es cuando nos relacionamos con este tipo de cosas que lo malo no lo vemos tan malo y comenzamos a relacionarnos con estas cosas y comenzamos a meterlas en nuestra vida como cosas que no están mal, cosas que están en nuestro día a día, pero que algo dentro de nosotros sabe que no agradan a Dios. Así que el pueblo muy posiblemente comenzó a relacionarse, a conocer de ellos, sobre estas naciones, sobre sus dioses, sobre su costumbre, y puede que lo comenzaran a hacer por curiosidad, que lo comenzaran a hacer porque era como atractivo ver qué era, por qué era, y es que muchas veces nos metemos a estudiar o ver o escuchar o hablar de ciertos temas que son interesantes, pero que realmente nos alejan de lo que es la palabra de Dios, que nos alejan de lo que quiere Dios para nuestra vida. Entonces, el pueblo de Israel comenzó no solamente a estar ahí en la tierra prometida, comenzaron a relacionarse con estos otros naciones que tenían otros dioses, etcétera. Y muy posiblemente a los israelitas, algunos les recordó, o especialmente a los más viejos o a los que iban transmitiendo, ¿verdad? Muchas cosas, les recordó a los dioses que estaban en Egipto. Egipto tenía muchos dioses, pero tenían dioses como de diferentes cosas, de la lluvia, de los cultivos, etcétera. Entonces puede que algunos de ellos se hayan acordado y quisieran inclusive utilizarlo, así como estos otros pueblos utilizaban a sus dioses para cultivar su tierra y para hacer que sus cultivos fueran, no sé, más grandes, etcétera. Seguro alguno dijo, bueno, podría ser, podría utilizarlo, nunca está de más. Pero son cosas pequeñas que no agradan a Dios. Entonces, Josué llega y los reúne, ¿verdad? Y teníamos que estaban hablándoles, estaba ahí con todo Israel y les empezó a decir diferentes cosas. Pero algo que les dice es que tienen que dejar fuera a todos estos otros dioses, que tenían que quedar fuera de la promesa cualquier cosa que no viniera de Dios. Entonces ahora vamos a ver a Josué poniéndolos en un momento de decisión. Les va a hacer una gran pregunta y les va a decir, ¿a quién quieren servir? Y aquí vamos a ir a Josué 24:15, donde dice, pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Era una confrontación directa, fuerte, pero también les deja una decisión con su libre albedrío. ¿Qué quieren hacer? A pesar de que era el pueblo de Dios, a pesar de que Dios quería que lo siguieran, de que Dios quería que estuvieran con él, Dios quería que esto sucediera por amor y no por imposición, como lo hicieron los egipcios. Los egipcios tenían a Israel en cautiverio como esclavos por imposición. Porque algo interesante es que el amor por imposición es esclavitud. Y Dios no quiere tener esclavos, Dios quiere tener hijos. Así que les dice, a ver, ¿quieren servirme? Sí o no. Escojan. Escojan qué es lo que van a hacer, pero escojan bien. Al parecer, algunos de ellos no querían seguir sirviendo al Señor. Había una inconformidad porque seguro las cosas que hacían, ellos decían, no, pero es que se puede hacer de esta otra forma. Dios nos dijo que hiciéramos esto, pero, ¿verdad? Y como les digo, al escuchar de otro lado de cómo se hace, muchas veces creemos
que hay mejores formas que hacerlo a la que Dios nos está diciendo. Entonces, a veces también creemos que nosotros somos mejores administradores de las promesas que Dios nos da, y esto no es cierto. Entonces tenían dos caminos a seguir: a Dios o a los otros dioses, porque no se puede haber, es mentira de que yo no creo en nada. No, yo no puedo llegar y decir yo no creo en ningún Dios, porque en realidad sí endiosamos cosas, sí endiosamos cosas. Si yo no creo en este Dios, el Dios de Israel, el Dios en el que usted y yo creemos, que hemos conocido, vamos a estar creyendo en otras cosas y vamos a darle la deidad a otras cosas. Entonces hay gente que dice, bueno, yo no creo en Dios, pero creo en el universo. Yo no creo en Dios, pero creo en el destino. Yo no creo en Dios, pero... Y entonces empezamos a endiosar otras cosas. Le empezamos a dar características inclusive del Dios a estas otras cosas. Y esto nos trae a un tema interesante. No sé si se lo ha preguntado. O sea, a la hora de leer esto, dice, ¿a quién quieren servir? ¿Es que acaso habían otros dioses? ¿Acaso hay otros dioses a los cuales podemos servir? Sí. Y aquí Dios nos está refiriendo de que hay otros dioses iguales a Él. No hay otro Dios que se pueda comparar a Él. Pero es que el ser humano, como les decía, toma objetos, toma momentos y los endiosa y les pone características. Pero lo interesante es que generalmente son cosas que no tienen la misma deidad que Dios. Entonces, ¿verdad? Utilizan la naturaleza, el espacio, los astros, las estrellas y endiosan este tipo de cosas. Entonces, muchos de estos que los egipcios y los amorreos o los cananitas adoraban, tenían características de que los ayudaban, de que los cuidaban, pero ninguno de ellos era un Dios creador como el Dios que usted y yo tenemos. No era un Dios con una potestad completa como el Dios que usted y yo tenemos. Eran dioses que se dedicaban solo a algunas cosas. Entonces, estos pueblos eran politeístas, o sea, tenían muchos dioses. Nosotros tenemos un solo Dios y sabemos que un solo Dios es más que suficiente para todo lo que necesitamos. Conozcamos algunos de los dioses de los egipcios, ¿verdad? Porque les dice, ¿a cuál quieren seguir? A los dioses de sus antepasados al otro lado del río Éufrates, eso era en Egipto. Tenemos a Anubis, dios del inframundo, a Osiris, diosa de la muerte, a Isis, dios de la luna, a Horus, dios de la naturaleza, a Ra, dios del sol, y a Apis, dios de la fertilidad y la agricultura. Entonces vean que ninguno era el Dios todopoderoso, creador de todo lo que existía. Ahora veamos un par de dioses de los amorreos. Estaba Amurru, que era el dios de la montaña, el temporal y las inundaciones. Y estaba Asherá, que era la diosa de la llanura. Vean que tampoco tenía un dios todopoderoso. Así que Josué les hace la pregunta, ¿a quién quieren servir? ¿A los dioses de los egipcios? A los cuales cuando ustedes llegaron, lo que hicieron fue que los hicieron esclavos. ¿A esos dioses quieren servir? ¿O a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes habitan, pero que cuando llegaron los israelitas, esos dioses no defendieron a los que vivían ahí? A ese Dios es el que quieren seguir. Decidan a quién quieren seguir. Y esta es la pregunta que también tenemos que hacernos nosotros. ¿A quién quiero servir en mi vida? Vean que les pregunta a quién quieren servir, no en quién quieren creer. Porque usted puede creer en Dios, pero puede estar sirviendo a otros dioses. Entonces Josué les dice, ¿a quién quieren servir? No les dice a quién quieren creerle. Entonces, cuando yo utilizo la palabra servir, realmente esto lo que estoy haciendo es teniendo un sentido de identidad con algo. Cuando yo sirvo en un lugar es porque creo lo que está sucediendo en ese lugar y quiero ser parte de eso. Como algunas veces les he contado, estoy a cargo del proceso de nuevos servidores aquí en Comunidad Paz. Y yo siempre les digo de que el servicio nos hace parte de, y yo sé que ellos quieren ser parte de Comunidad Paz y estar sirviéndonos diferentes ministerios por la obra que Dios está haciendo en Comunidad Paz. Y ellos quieren ser parte de eso y eso les da una identidad. Entonces, la palabra original que se utiliza en este versículo de a quién quieren servir
es una palabra bastante antigua que es abad, A-B-A-D, que quiere también decir servir, trabajar, cultivar o labrar. Esta misma palabra se utiliza en muchos otros versículos, como en 285 versículos en toda la Biblia. Pero la primera vez que se utiliza es en Génesis 2.5 y dice: aún no había ninguna planta del campo sobre la tierra, ni había nacido ninguna hierba del campo, porque Jehová Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrara o cultivara, y utiliza esta palabra abad, la tierra. Y en Génesis 2.15 dice: tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Llegó, lo creó y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara, para que lo cultivara, para que lo trabajara, abad, y lo cuidara. Entonces, como les decía, se menciona unas 285 veces en la Biblia. Así que la gran pregunta que les estaba haciendo Josué, también podríamos traducirla como lo siguiente: ¿para quién quieren trabajar y cultivar lo que usted está haciendo? Porque requiere trabajo, requiere esfuerzo, pero ¿para quién lo está haciendo? ¿Lo está haciendo para usted mismo? ¿Lo está haciendo para la sociedad? ¿Lo está haciendo para las redes sociales? ¿Lo está haciendo para los demás? ¿Lo está haciendo para el éxito? ¿Lo está haciendo para el dinero? ¿O lo está haciendo para el Dios que le puede dar todo eso? Por eso les decía que muchas veces endiosamos muchas otras cosas, pero por eso la Biblia dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Eso quiere decir que tenemos que trabajar, cultivar, labrar y servir al Dios de Israel para poder tener eso. Pero entonces, ¿a quién quieren servir? Usted puede servir a otros dioses, a otras cosas, como le decía, a usted mismo, al dinero, a los demás, etcétera, muchas otras cosas. Pero no espere las bendiciones de Dios a través de esos dioses, a través de cada una de esas cosas. Más bien, estas cosas lo irán alejando de la presencia de Dios, lo irán alejando de las bendiciones de Dios. Josué estaba muy firme y había tomado una decisión. Él dijo: yo no sé ustedes, ¿a quién quieren servir? Josué dijo: ya yo sé a quién quiero servir. Y en realidad es que desde mucho antes él había tomado esta decisión. Cuando fue con los otros príncipes a reconocer la tierra de Canaán, muchísimos años antes, él y Caleb decidieron creerle a Dios a pesar de todo, decidieron seguirlo, decidieron servirle, y por eso ahora Josué era el que estaba a cargo del pueblo de Israel. Entonces había pasado mucho tiempo, pero su confianza en el Señor todavía se mantenía. Su confianza en el Señor cada vez se fortalecía más, y por eso llega y con valentía se pone delante del pueblo y les dice en Josué 25, versículo 15, la segunda parte dice: por mi parte, yo no sé ustedes, yo, el pueblo de Israel, ustedes no sé cuál decisión van a tomar, pero por mi parte, mi familia y yo, no solamente era él, sino su familia también había tomado la decisión de seguir al Señor. Él desde mucho tiempo había sembrado también en su familia el seguir y servir al Señor. Y dijo: por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Entonces les decía: yo no sé qué piensan hacer ustedes de la vida. La decisión es suya. Pero mi casa, mi familia y yo hemos tomado una decisión sin importar lo que ustedes decidan. Porque no nos vamos a guiar por la masa, no nos vamos a guiar por lo que dicen todos, por lo que dicen los demás, por lo que dicen las redes sociales, por lo que dicen un montón de cosas. No, mi familia y yo tomamos la decisión de seguir a Jehová. No nos importa la presión del resto. ¿Okay? Josué sabía que el pueblo había llegado a un momento donde ya no necesitaba ser guiado, donde ya no necesitaba ser cuidado, sino que el pueblo tenía que tomar la responsabilidad, su propia responsabilidad de seguir a Dios o no. Josué los había llevado a la tierra prometida, habían conquistado la tierra prometida, habían hecho suya la tierra prometida, pero ahora el pueblo tenía que hacerse responsable de lo que seguía en adelante. Entonces, si analizamos nuevamente los versículos en Génesis, lo que nos está diciendo es que Dios creó al ser humano para servir, trabajar, labrar o cultivar, que era abad.
Cuando Adán y Eva pecan, van contra la voluntad de Dios y contra el diseño de Dios, y la naturaleza del ser humano cambia. Y parte de su naturaleza ya no es servir, trabajar o cultivar la obra de Dios. Es hacer lo contrario. Por eso Josué les dice, mi familia y yo hemos decidido volver a ese propósito original por el cual Dios nos creó. Servir, trabajar y cultivar su obra. Y esta promesa que tenemos ahorita es la obra, la tierra del Señor. Para eso fuimos creados. Entonces, ¿desea usted servir al propósito que Dios tiene para su vida? ¿A quién quiere servir? ¿A quién realmente usted quiere servir, trabajar, cultivar o hacer cualquier cosa que va a hacer? ¿Al Dios de Israel? ¿Al Dios que nos enseñaron? ¿Al Dios que tenemos ahorita? ¿A un Dios que nos ha enseñado de su amor, de su misericordia, de su perdón, donde nos ha dado las promesas? ¿Quiere usted servir a ese Dios o quiere servir a otros dioses que no le van a dar lo mismo? Pero decida, y decida bien, y decida firme. Porque si escoge a Dios, tiene que hacer las cosas a como Dios nos pide que tenemos que hacerlas. Yo no puedo llegar y decidir hacer una cosa y hacer otra. Yo no puedo llegar y decir, bueno, yo quiero servir al Señor, pero empiezo a servir a otros dioses. Hay que ser consecuente. Entonces, en Apocalipsis 3, del 15 al 16, dice, yo conozco tus obras, lo que hacemos, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No podemos ser tibios en nuestra relación con Dios. Tenemos que tener una relación con Dios o no. O servimos a Dios o no. Pero no podemos estar queriendo agradar a Dios y a otros dioses. No se puede. Decida. Sé que es un proceso. Sé que es difícil. Sé que uno dice, yo quiero tener una relación con Dios, pero a veces me cuesta. Yo quiero servir a Dios, pero a veces me cuesta. El mismo Pablo lo decía, queriendo hacer lo bueno, no lo hago. Mi carne no me lleva para donde yo quiero. Yo quiero ir para allá, pero mi carne va para otro lado. Sí, pero también dice que la crucifica con Cristo Jesús, para que su carne no esté dominada por sus emociones, sino por la voluntad de Jesús en nuestra vida. Entonces decida frío o caliente, pero no tibio, servir a Dios o servir a otros dioses. Ahora quiero que veamos la respuesta de Israel, que me imagino que puede ser la misma respuesta suya o mía, inclusive cuando alguien nos confronta. Josué 24:16. El pueblo respondió, eso no pasará jamás. Nosotros no abandonaremos al Señor por otros dioses. El Señor nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros y a nuestros antepasados de Egipto, aquella tierra de servidumbre. Él fue quien hizo aquellas grandes señales ante nuestros ojos. Nos protegió durante todo nuestro peregrinaje por el desierto y cuando pasamos entre tantas naciones. El Señor expulsó a todas las que vivían en este país, incluso a los amorreos. Por esa razón nosotros también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Nunca abandonaremos a Jehová, dijeron. Pero en el primer discurso, Josué no hablaba solo porque sí. O sea, Josué no llegó y lo reunió simplemente porque sí. Era una confrontación a un comportamiento y no era una advertencia como en el primer discurso que habíamos visto. En el primero les dijo, bueno, tengan cuidado en esto, tengan cuidado en otro, pero ahora los estaba confrontando con algo. Al parecer era algo que realmente estaba pasando. Era algo que había un comportamiento que se estaba dando en ese momento y por eso Josué los confrontó. Y dijeron, no abandonaremos a Dios por otros dioses. ¿Cómo es nuestro actuar cuando somos confrontados? ¿Estamos a la defensiva? Somos capaces de admitir cuando a veces nos equivocamos, porque vean que en esta respuesta ellos no están admitiendo que estaban adorando a otros dioses o que habían permitido que otras cosas entraran. Más bien lo que hacen es reclamar. Entonces me imagino esta escena, porque puede que muchos inclusive se sintieran enojados, se sintieran ofendidos, porque les cuestionaban si servían o no a Dios. Pero recuerden que el discurso que estaba dando Josué era una confrontación de algo que estaba pasando.
Y Josué, conociendo el corazón y las acciones del pueblo, los vuelve a confrontar con su respuesta. Josué 24:19. Entonces Josué les dijo: ustedes son incapaces de servir al Señor, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No les tolerará sus rebeliones y pecados. Si ustedes le abandonan y sirven a dioses ajenos, Él se les echará encima y les traerá desastre. Los destruirá completamente a pesar de haber sido bueno con ustedes. Entonces, Josué no cuestionaba la fe del pueblo. Josué cuestionaba el compromiso que estaban haciendo a la ligera de servir al Señor. ¿Cuántos de nosotros hacemos ese servicio a la ligera? Como les digo, en este proceso de nuevos servidores, en el último grupo se inscribieron 70 personas que querían servir al Señor, de las cuales al final terminaron unas 45. Yo sé que hay muchas cosas, muchas situaciones, pero sé que también hay muchas personas que se inscribieron y fue por emoción. Fue un compromiso de yo quiero servir, pero también fue a la ligera. Porque ya cuando analizaron qué era lo que tenían que hacer, qué tenían que cambiar, qué tenían que hacer para agradar a Dios en su servicio, tal vez ya ahí se frenaron un poco. Entonces, las rebeliones y los pecados del pueblo se estaban haciendo muy evidentes. Y lo que ellos estaban haciendo era incompatible con la santidad de Dios. Al seguir a otros dioses es incompatible con lo que Dios nos pide o lo que Dios quiere. Dios es un Dios celoso. Dios no se va a compartir con otros dioses. Por eso les dice, ustedes son incapaces de servir al Dios. ¿Por qué? Porque lo que ustedes están haciendo les está tal vez agradando más que lo que Dios les está pidiendo, y eso es incompatible. Entonces, ese comportamiento traería destrucción a sus vidas. Seguir a otros dioses y tener una vida de pecado no trae bendición. Ahora, nuevamente el pueblo responde en el versículo 21. Pero el pueblo insistió: eso no pasará jamás. Nosotros solo serviremos al Señor. Josué quería llevarlos a un entendimiento real, no un entendimiento emocional. Quería llevarlos a que entendieran todo lo que implicaba, que no era algo de moda, que no era algo de la masa, sino que era algo real en sus vidas. Y por eso les vuelve a preguntar por tercera vez. Y Josué les dijo una vez más: ustedes son testigos contra ustedes mismos de que han decidido servir al Señor. Sí, sí lo somos, respondió toda la asamblea. Y Josué les dijo: vea, ustedes se están comprometiendo con ustedes mismos y todos los demás están siendo testigos de ese compromiso que usted está haciendo. ¿Es así o no es así? Y ellos respondieron: sí. Y esta fue una respuesta que realmente ellos estaban entendiendo. Entonces, Josué replicó: desháganse de los dioses ajenos que todavía conservan. Vean que todavía estaban ahí, había algo. Dijo: desháganse de los dioses ajenos que todavía conservan. Vuélvanse de todo corazón al Señor, Dios de Israel. El pueblo respondió: solo al Señor nuestro Dios serviremos y solo a Él obedeceremos. Entonces, todavía habían pequeñas cosas, sí habían realmente metido dioses dentro de su vida diaria que le estaban quitando el protagonismo a Dios. El pueblo decide servir a Dios, decide obedecerlo, y por eso Dios vuelve a hacer pacto con ellos. ¿Cuál era el pacto? El pacto era de que ellos iban a ser su pueblo y Él iba a ser su Dios. Un pacto que se venía renovando ya varias veces. Y le dice que les volvió a dar normas y reglas de conducta para seguirlo y servirle. Josué 24. Aquel mismo día Josué renovó el pacto con el pueblo de Israel. Ahí mismo en Siquem les dio preceptos y normas y los registró en el libro de la ley de Dios. Luego tomó una enorme piedra y la colocó bajo la encina que está cerca del santuario del Señor. Entonces le dijo a todo el pueblo: esta piedra servirá de testigo contra ustedes. Ella ha escuchado todas las palabras que el Señor nos ha dicho hoy. Testificará contra ustedes en caso de que ustedes digan falsedades contra su Dios. Después de todo esto, Josué envió a todo el pueblo a sus respectivas propiedades. Al final entonces,
Josué puso una piedra que sería un recordatorio de su pacto, de su compromiso. Y si no lo cumplían, cada vez que pasaran por esa piedra, ellos recordarían el pacto que hicieron o recordarían el pacto que no estaban cumpliendo. ¿Qué pactos ha hecho usted con Dios y qué cosas son las que le recuerdan este pacto que usted tiene? Una de las cosas que a usted le va a recordar los pactos que usted ha hecho con Dios es la palabra de Dios. Cada vez que usted llega y lee la Biblia, ahí usted se va a recordar qué pacto ha hecho, qué cosas ha decidido cambiar, qué cosas ha hecho y qué cosas no está haciendo y qué cosas ha dejado ahí de lado y que realmente ha evitado. Entonces, su decisión de seguir a Dios es real. Su decisión de servir a Dios es real. Sabe a lo que se está metiendo y comprometiendo y las implicaciones que trae romper ese pacto que usted ha hecho con el Señor. Hay otros dioses en su vida de los cuales usted tenga que irse deshaciendo para que no le quiten su promesa, para que su promesa se mantenga y que no traiga destrucción sobre su vida. Si tuviera que responder a la siguiente pregunta, ¿es frío, tibio o caliente? ¿Qué respondería? ¿Cómo está su relación con el Señor? Cuando lee la palabra, ¿se siente confrontado con su pecado y su falta? Porque eso es lo que hace la palabra. Entonces, lo invito a hacer un análisis de su relación con Jesús para quitar todo lo que estorba y seguir caminando y disfrutando de las promesas de Dios. Así que como siempre, ojalá hayan aprendido bastante de este estudio bíblico y yo creo que todos fuimos confrontados y tenemos que hacer este análisis. Entonces, como siempre, me gustaría que pongan en los comentarios qué aprendieron, qué les habló Dios para poder seguir creciendo. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.